América Latina, fue director de Claxo, eh, y, eh, y Atilio viene a Bogotá porque creo que hay un evento, una asamblea, creo, de Claxo, si no me falla la memoria. Entonces, una persona que asiste y muy cercana pues al grupo lo contactó y manifestó su interés. Pues, fue un poquito, digamos así, no planificado, pero pues es muy importante, es un expositor muy, muy interesante. Atilio es, más que todo, digamos, se ha enfocado mucho más en la política. Es un investigador marxista, se ha enfocado más en los temas del Estado y la política, pero obviamente tiene un conocimiento de la economía. Y la invitación que se le hizo es para que hablara de esos vínculos entre economía y política. Tiene unos textos muy interesantes, muchos de ellos son textos de disposición gratuita en la página web de él, creo que es simplemente atilioborón.org, y también Atilio, por la vía de Claxo, publica muchas cosas. Uno de los puntos interesantes que tiene que ver con algo lo que estamos hablando desde la sesión pasada es esa relación entre lo político y lo económico. Desde ciertos enfoques se considera a Marx y a El Capital específicamente, a la obra principal de Marx, como una obra económica, como una obra de teoría económica. Como les he comentado antes, a Marx es difícil clasificarlo, pues porque es un pensador que hablaba de política, de economía, de lo que llamaríamos hoy sociología, historia, etcétera. Y, 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 y hay un debate pues sobre eso. Atilio seguramente va a mencionar algo sobre este punto, que consiste en señalar que Marx no tuvo ni desarrolló una teoría del Estado y de la política, y que El Capital es básicamente una obra económica. Marx tenía planeado dentro de su estructura inicial de lo que él llamaba su proyecto de crítica a la economía política, del cual surge El Capital, tenía programado por allá hacia 1857 un volumen sobre el Estado. Y además, el Marx joven, es decir, el Marx de sus primeras producciones, Marx entre los 24 y los 30 y pico de años, y era un Marx pues interesadísimo en los temas políticos. Sus primeros textos estaban más que todo relacionados con tema de política, y pues sin ir más lejos, el manuscrito perdón, el manifiesto del Partido Comunista de 1848, pues es un texto político con un diagnóstico, un análisis económico del capitalismo. Pero después Marx se enfocó en el capital, y eso pues sorprende a algunos analistas. Pero si uno se fija con detalle, Marx concibió su idea del modo de producción capitalista como una totalidad en la cual hay diferentes estructuras y diferentes prácticas sociales. La estructura en la cual él se enfocó principalmente a partir de cierto momento de su vida es lo que llamaríamos la estructura económica, pero coexisten, están todas interrelacionadas, existen al mismo tiempo con lo político, con lo ideológico, etcétera, etcétera. Entonces, esa separación no, digamos, no es tan sencilla hacerla en el caso de Marx. Y además, en el propio Capital, Marx hace diferentes exposiciones y relaciona el tema de la estructura política con el Estado, con el tema del dominio político. O evidentemente no hay un texto de Marx que se llame El Estado, no lo escribió, o la concepción de la política desde su perspectiva de la concepción materialista de la historia. Les enviaré luego la información, esperemos que se reconfirme, eh, y porque pues creo que es muy interesante escucharlo a Atilio. Las jornadas son de economía marxista, pero evidentemente pues Atilio va a hacer un vínculo entre lo político y lo económico. Para hoy tenemos la sesión 14 del capitalismo es el problema, donde vamos a hacer en primer lugar, una
mirada a algunos aspectos de la Constitución política de Colombia y de la noción del estado de cosas inconstitucional. No sé, César, si ya comenzó la grabación, ¿sí? Y, y en una primera parte, que es el numeral número 29, y luego en el numeral 30 haremos algunas reflexiones sobre, sobre la democracia, sobre las formas de gobierno. Bueno, comencemos entonces sobre la constitución política. La constitución colombiana no dice explícitamente que el Estado es un Estado capitalista. Ese es un punto que a mí siempre me ha llamado la atención. Pueden ustedes buscar en el texto completo de la Constitución y por ningún lado se dice que Colombia es un Estado, una sociedad capitalista. No se menciona una sola vez al capitalismo. No aparece la sociedad capitalista, no aparece el capitalista, no aparece el terrateniente, no aparece el trabajador asalariado o por cuentas propias. Es muy interesante. Eh, por lo menos en el texto constitucional, no existe explícitamente el capitalismo. En ninguno de sus 360 artículos aparece la ganancia, ni se mencionan los intereses, ni la renta de la tierra, ni mucho menos la explotación. Es solo una mención a la plusvalía, pero entendida en otro sentido. La plusvalía como aquel mayor valor que resulta de decisiones urbanísticas. Entonces, es muy interesante observar esto. Mencionaré más adelante cómo en los poquiticos países que se autodeclaran socialistas, pues en su primer artículo constitucional dicen, somos un país socialista. Aquí no, pero implícitamente sí se reconoce la relación social capitalista. Entonces, ¿por qué no aparece? Por una parte se dice que el constituyente primario decidió que la sociedad y el Estado colombiano son capitalistas. ¿En qué momento se decidió que el modo de producción debía ser el modo de producción capitalista? Pues por lo menos no está explícito en la Constitución del 91, ni tampoco estaba en la Constitución anterior. Y esto que está aquí es el primer artículo de nuestra Constitución que dice que es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Pero lo único que le faltó decir fue que era capitalista. ¿Por qué no dijo que es un Estado capitalista? ¿Debería decirlo? Bueno, uno pensaría que quizás sería mucho más sincero hacerlo. Pero, aunque no lo dice, sí reconoce implícitamente la relación social capitalista. Hay un artículo, si no me falla la memoria, el artículo 17, en el cual se prohíbe la esclavitud y la servidumbre. Esto es algo usual en las constituciones que provienen de una sociedad que luchó contra el absolutismo, contra la esclavitud, contra la servidumbre. Entonces, esta sociedad reclama, y efectivamente lo es, como un avance, el que no habrá esclavitud ni servidumbre, por lo menos en las formas anteriores, pero no prohíbe el trabajo asalariado. Este es uno de los puntos gruesos de discusión desde la interpretación de la estructura económica y de las relaciones sociales de producción. Se observa que lo que ocurre en el capitalismo en su contenido tiene mucho parecido con lo que ocurría en las sociedades esclavistas o en las sociedades con servidumbre. Es decir, que hay una clase y sus fracciones de clase que ponen a trabajar a los productores directos, a los trabajadores directos, a elaborar todo el producto y se quedan con una parte enorme del producto que elaboran dichos trabajadores. Pues en el capitalismo ocurre lo mismo, con el trabajo asalariado ocurre lo mismo, pero la forma es distinta, porque la forma es mediante una relación contractual, mediante una relación de mercado.
mediante la venta de la fuerza de trabajo, mediante una situación en la cual la fuerza de trabajo es una mercancía más especial, sui generis, pero es una mercancía que tiene un valor de uso y que se vende en el mercado por un precio determinado. La Constitución establece como derecho fundamental la propiedad. Digamos, ese es un pilar de la Constitución política. No dice explícitamente propiedad de los medios de producción, pero evidentemente están cubiertos ahí. El término propiedad incluye desde la propiedad de las instalaciones de Bavaria hasta la propiedad de una modesta tienda, de los mostradores en esa modesta tienda o la nevera. Involucra una gran cantidad de cosas. Es un término genérico. Eh, Incluye también la propiedad de la propia fuerza de trabajo, pero no lo dice explícitamente. Consagra también el hecho de que la fuerza de trabajo es una mercancía que se vende y se compra en el mercado. Eso está reconocido, no con los nombres explícitos. Acepta el salario como forma de pago. Habla de remuneración. Habla de remuneración y después, pues eso se desarrolla en leyes y va a haber un código sustantivo del trabajo que se va a hablar del salario. Habla de empleadores. No menciona a los capitalistas. Eso es muy curioso, ya lo decía. Es una sociedad en la cual el actor principal, para algunos, el héroe es el capitalista. Y no aparece en la Constitución. Pero hay que reconocer que tampoco aparece el trabajador asalariado. Entonces, lo que ocurre es que la Constitución reconoce una realidad efectiva, reconoce unas relaciones de producción que existen, que están ahí, que operan, las reconoce, pero de una manera velada, no las reconoce de una manera abierta. Y en la práctica, aunque no lo reconozca explícitamente, en lo fundamental, en lo esencial, es una constitución favorable al modo de producción capitalista. Es una constitución que reconoce, regula, acepta ese modo de producción. En este caso en concreto de una manera implícita, no expresa como les he mencionado porque no aparecen ni siquiera los nombres o las categorías básicas o esenciales de esta sociedad. La Constitución, además, establece algunos derechos que no se pueden garantizar a todos. Sobre esto ya hemos venido hablando a lo largo de las exposiciones. Por ejemplo, el derecho tan importante de la propiedad para todos. Planteado en términos muy generales, pues todo el mundo tiene propiedad. Los trabajadores son propietarios de su fuerza de trabajo. El trabajador por cuenta propia, así sea el más pequeño, tiene algunos medios de producción. Tiene su carrito para llevar por la calle, tiene su mostrador en la tienda, tiene sus herramientas, tiene un pequeño local. Entonces, en ese sentido, pues hay propiedad para todos, pero cuando se piensa en serio en la propiedad de lo fundamental, que es la capacidad productiva de la sociedad, pues la gran mayoría no tiene propiedad. Más aún, mucha gente, si pensamos por ejemplo en el dinero, no solo no tiene propiedad del dinero, sino que tiene deudas. Su patrimonio es negativo, está endeudado. Pero la Constitución establece esto como un derecho central, esencial, importante. También habla de la igualdad. La Constitución colombiana expresamente habla de la igualdad, prohíbe la discriminación. Ya hemos visto que esto es lo que está en el texto constitucional, pero lo que está en la realidad de cómo funciona nuestra sociedad es que hay diferencias materiales en el proceso de producción, en la estructura productiva, porque unos son capitalistas, dueños de dinero, de los medios de producción, de las fábricas, de todo lo que, instrumentos, máquinas, etcétera, necesarios para la producción. Y también son dueños durante un periodo de tiempo, mientras contratan la fuerza de trabajo y la tienen en sus negocios, de esa fuerza de trabajo, compran ese valor de uso. Y hay otros que son trabajadores asalariados, que solo tienen la fuerza de trabajo, y hay trabajadores por cuenta propia, y al interior de cada uno de esos hay sus diferentes categorías específicas, y además están los terratenientes, y bueno,
Adicionalmente, hay algunas diferencias concretas, por ejemplo, entre asalariados al servicio del Estado, asalariados al servicio de empresas privadas. Pero entonces no, pues no hay igualdad. No hay igualdad en este sentido, en la participación en el proceso de la producción. Todo lo contrario, hay diferencias notorias, que son el fundamento o la base de, desde el punto de vista económico, la base de la existencia de clases sociales. Al hablar de clases sociales ya estamos hablando de una diferencia, de la inexistencia estructural de la igualdad. También establece el derecho al trabajo digno. Expresamente dice que toda persona tiene derecho a un trabajo digno. Ya hemos visto pues, la información y las explicaciones desde la perspectiva de Marx en El Capital sobre el por qué no hay trabajo digno para todos y es prácticamente imposible que lo haya. En estos días, si ustedes vieron, la tasa de desempleo para el mes de abril resultó el 8.8%. Es la tasa más baja en los últimos 25 años. Es la tasa más baja para el mes de abril y la tasa más baja en los últimos 25 años, mes a mes, de acuerdo con el DANE. Solo en un mes, si no me falla la memoria, por allá en 2015, gobierno de Juan Manuel Santos, hubo otra tasa del 8.8%. En este periodo, pues obviamente por la pandemia hubo un momento de una tasa superior al 20%. Si descontamos esos picos, pues la tasa ha oscilado entre el 8.8% y más o menos un 13-14%. Durante los últimos años, antes incluso del gobierno Petro, ya había una tendencia al descenso. Había una tendencia al descenso de la tasa. Pero el hecho concreto es en estos 25 años, pero también si echamos para atrás, hasta cuando hay estadísticas disponibles, siempre hay desempleo. Esta tasa del 8.8% equivale como a 2.2 millones de personas sin ocupación, que quieren trabajar, que están buscando trabajo, que hicieron diligencias para buscar trabajo la semana anterior a la realización de la encuesta de hogares. Entonces, es una suma importante, es un porcentaje grande. Claro, políticamente es obvio apenas pues, que el presidente Petro y el gobierno del Pacto Histórico pues saca pecho de este resultado. Pues ni bobos que fueran. Pues, es obvio que con todas las críticas que se ha hecho a la gestión de Petro, pues hay una tasa de crecimiento bajita, pero hay más o menos, y además hay una tasa de desempleo que para este mes, pues resultó ser la más baja en una serie de 25 años. Pero el hecho es que el desempleo pues nunca desaparece, la desocupación nunca desaparece. Y nos falta hablar, ya lo miramos en sesiones anteriores, de la calidad de los que están empleados, sea por un salario, o de los que están con un propio empleo por cuenta propia. La Constitución y la Corte Constitucional en sentencias también ha hablado del ingreso mínimo vital que le alcance a la gente para satisfacer sus necesidades básicas. Y como vimos también en sesiones anteriores, hay más o menos un 13% de la población que no logra comprar ni siquiera la canasta de alimentos. Y hay un 36% que no logra comprar la canasta básica de alimentos y otros bienes y servicios. Es decir, tampoco se logra cumplir este, este derecho. La vivienda, igual, hay un porcentaje enorme de personas que no tienen vivienda, que tienen que vivir en el arriendo, pero además un porcentaje enorme de viviendas que son de una calidad, que tienen lo que Dani llama un déficit cualitativo eh, muy grande. Digamos, es otro derecho. Menciono este que es muy importante, pero podríamos seguir. Mencionamos en sesiones pasadas el tema de la alimentación y la nutrición, que está relacionado con este acceso a un ingreso mínimo vital. Entonces, es claro que es una constitución que mantiene el modo de producción capitalista. Es una constitución que explícitamente plantea la garantía de unos derechos, pero unos principales para mí, selecciono estos, son los únicos, pero creo que son esenciales.
pues que no se cumplen. Además, que desde la perspectiva teórica de Marx en el Capital no se pueden cumplir para todos, pero además que empíricamente, sin necesidad de entrar en la discusión teórica, se ha encontrado, y por parte de los mismos analistas, defensores del sistema capitalista, que por ejemplo, en 60 años no se ha mejorado nada la distribución del ingreso, medida por el índice de Gini, o que el desempleo pues siempre está ahí, o que se mantienen esos porcentajes enormes de población con ingresos salariales o por cuenta propia tan bajos. Y aunque no era el objeto principal de lo que hemos tratado antes, también ocurre algo similar con derechos civiles y políticos, con la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de conformar sindicatos, etcétera. Se garantizan, pero en forma restringida. Entonces ahí hay pues un balance digamos, que muestra que hay un cierto margen para algunas libertades, cierto margen para el ejercicio de algunos derechos civiles y políticos, siempre y cuando los trabajadores no se rebelen, siempre y cuando no haya mucha protesta. Con la experiencia reciente de algunos países muy democráticos, pensando en Europa, España, por ejemplo, Italia, es que en la medida en que empezó a haber nuevamente un gran malestar de diversos sectores de trabajadores en muchos de estos países y manifestaciones y protestas masivas y el surgimiento de algunos partidos críticos, por ejemplo, como Podemos en España, pero también en Grecia, en Italia. A la medida en que eso surgió, empezó a reforzarse una legislación que restringe la participación ciudadana, que restringe la movilización, que penaliza aún más dicha movilización y que le da más poder a las fuerzas de policía, a las fuerzas de control y a la represión para actuar. Entonces, es un poco como la idea de que mientras no amenacen el sistema, pues puede haber ciertos márgenes de respeto y garantía a los derechos civiles. Cuando esto pasa de ciertos límites, pues empiezan a restringirse. La historia colombiana es una historia política caracterizada históricamente, por los estados de excepción y por una cantidad de medidas tendientes a restringir las posibilidades de participación, de protesta de las clases trabajadoras. El estado de cosas inconstitucional. Esa es una noción que la ha desarrollado la Corte Constitucional, que tiene que ver con una situación en la cual hay una violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de cierta población. Y en ciertos casos, la Corte Constitucional ha intervenido para decirle al Estado: oiga, no se están garantizando ciertos derechos, por ejemplo, la población carcelaria, o no se le están garantizando ciertos derechos a los niños en La Guajira, o entonces le exige al Estado, basado en esa figura del Estado de cosas constitucional, que actúe, que tome medidas para garantizar los derechos. Es una figura muy interesante, muy, muy interesante, porque la Corte se enfrenta a la comparación, a la contrastación entre los principios constitucionales, los textos constitucionales, los derechos y la realidad material. Y entonces ha desarrollado desde su perspectiva esa noción de el estado de cosas inconstitucional, que me parece una figura muy, muy relevante. Entonces, ¿qué muestran las cifras? Lo que hemos visto en buena parte a lo largo de estas sesiones. ¿Qué es lo que nos evidencian todas las cifras? Me enfoco mucho en estos derechos que les he mencionado, pero pues uno podría empezar a indagar con más detalle muchos otros. Que hay un estado de cosas inconstitucional, que hay una violación masiva y recurrente de derechos de buena parte de la población, de buena parte de la población. Y hay una discusión que viene ya desde hace mucho y que se ha expresado también constitucionalmente, que dice, bueno, pero es que es imposible fiscalmente garantizar los derechos, plata no hay. No sé si se han fijado ustedes y le hacen algún seguimiento al señor Milei, que insiste mucho en eso,
y a una posición de estos libertarios y gente de extrema derecha, que es la burla y la crítica de decir, hombre, toda necesidad la vuelven un derecho, pero es que es imposible, eso no es serio, eso fiscalmente no tiene sostenibilidad, eso no puede ser así. Bueno, hay todo un debate sobre ese, sobre ese punto. Ahí en el libro, en la página 223, cito a un señor Mauricio Plazas Vega, que debe ser hermano del famoso militar Plazas Vega, aquel que defendió la democracia cuando los sucesos del Palacio de Justicia en el gobierno de Belisario. Y en un texto en ámbito jurídico en el cual analiza el tema de la imposibilidad fiscal y del estado de cosas inconstitucional. Y él es favorable, su tesis es favorable al criterio de sostenibilidad fiscal que se introdujo en la Constitución política, porque es una manera de decir, bueno, podemos garantizar derechos, pero hasta cierto punto, porque es que si no hay plata, y entonces dice, es de esperarse que dice este señor, que el criterio de sostenibilidad fiscal, con el incidente de impacto fiscal que contempla el nuevo texto del artículo 338 de la Constitución, impida que la medida continúe aplicándose en el país. Con mayor razón, si se tiene en cuenta que en un contexto con más del 40% de la población pobre, más de 3 millones de analfabetas, un nivel de educación que difícilmente llega al séptimo grado, cerca del 85% por ciento de los jóvenes por fuera de la educación superior, un desempleo superior al 10%, un conflicto armado que no termina, un crecimiento inusitado en la prostitución y municipios con niveles de pobreza superiores al 80%, no es excesivo decir que en Colombia, que a Colombia toda la agobia un lamentable estado de cosas inconstitucionales. Es muy interesante, lo dice alguien de la derecha. Y, pero además es una obviedad. Entonces la Corte ha decretado eso. Yo creo que, no sé por qué los sindicatos no deberían ir y plantearle a la Corte que decrete el estado de cosas inconstitucional en todo el país, porque es que no se garantiza el derecho a la propiedad, a la igualdad, al ingreso digno, al trabajo digno, a la vivienda y la alimentación para todos. La salida, promovida por los economistas serios y responsables como Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverri, etcétera, etcétera, es no, tenemos que reconocer que, que pues si no hay plata, pues no hay plata. Es decir, tenemos que reconocer que la Constitución pues nos está mamando gallo, nos está diciendo cosas que no se pueden cumplir. ¿Sí? Ese es un poco reconocido por la misma Corte Constitucional y y por juristas como este y seguramente como muchos otros que han planteado esto y que observan, ven los datos. La interpretación de ellos no es marxista ni nada, para nada, pero pues hay un estado de cosas inconstitucional. ¿No? Hay un estado de cosas inconstitucional. Y plata sí hay, que es una discusión, mencioné algo al comienzo de las sesiones. Si uno coge el Producto Interno por habitante y se le diera a cada ciudadano el Producto Interno por habitante, pues mejorarían las condiciones de vida de todos. Claro, eso es un sueño, una utopía, solo un cálculo abstracto. Pero plata sí hay, aún en la sociedad colombiana atrasada en comparación con países de Europa, los Estados Unidos, Japón, pues hay plata. Solo que en la nueva producción capitalista no se produce para satisfacer necesidades ni para garantizar derechos. Entonces, la Constitución, pues, reconoce, es muy interesante, reconoce las relaciones sociales, reconoce el modo de producción capitalista, están expresadas ahí jurídicamente, acuérdense que vimos que es una de las funciones del Estado, es presentar en forma jurídica las relaciones sociales de producción. La Constitución, por un lado, entonces reconoce la estructura. Esa estructura tiene unas consecuencias. Es inevitable que ocurra estos fenómenos. Es inevitable que haya pobreza, es inevitable que haya desempleo, es inevitable que haya desigualdad, es inevitable que haya restricciones de la libertad, etcétera, etcétera. Pero la Constitución, pues, plantea la expectativa de que eso se pueda. Entra en una contradicción que desde el punto de vista jurídico e interpretativo, de una manera muy interesante, termina reconociendo como una contradicción que se expresa bajo la figura del estado de cosas inconstitucional.
los economistas serios y responsables de este país, y además, obviamente, favorables también al modo de producción capitalista, lo que dicen, no, no podemos cumplir con todo. Entonces tenemos que introducir, y se introdujo en la Constitución, la famosa regla fiscal y los límites fiscales al gasto, porque pues si no hay, no hay. ¿Sí? Y pues que la gente pues que siga sufriendo. Y eso nos indica que, lo habíamos mencionado en la sesión pasada, pues hay un papel mistificador del derecho. Es una realidad. La relación de explotación se expresa como una relación contractual de voluntades iguales jurídicamente. Esto, por ejemplo, es un tema que está en el Capital, que es un texto económico, pero es que la economía se mueve dentro de relaciones jurídicas. Claro, Marx va analizando por fases, por etapas, no analiza todo de una, pero la relación contractual aparece así en la sociedad capitalista. O sea, es verdad hasta cierto punto, pero es una forma en la cual aparece una realidad desigual material. Entonces, el contenido real se expresa en una forma que es real también, pero oculta. Ese era uno de los intereses de Marx, mostrar cómo en esta sociedad se generan nociones, ideas, en este caso nociones jurídicas, que sirven para regular la vida cotidiana, pero que al mismo tiempo son ocultadoras de lo que ocurre. Pero al mismo tiempo, ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada, son muy útiles porque generan la ilusión de una garantía de derechos. Entonces, claro, pues ¿quién no quiere eso? Pues todo el mundo quisiera un trabajo digno, ingresos adecuados, una buena vivienda, buena alimentación, mayor igualdad, mayor propiedad, ser dueño, por ejemplo, de las empresas. Todo el mundo quisiera eso. Y entonces la Constitución lo ofrece, pero al mismo tiempo la Corte Constitucional reconoce lo que está implícito en esa Constitución, es la contradicción está ahí. La contradicción está viva al interior de la propia Constitución. Y, y esa ilusión también genera, pues tiene efectos políticos. Pues buena parte de la lucha política de los trabajadores, de sus organizaciones y movimientos, se concentra en promover el cumplimiento de la Constitución. De hecho, en algún momento el propio presidente Petro decía, pues lo que yo estoy proponiendo es cumplir la Constitución. E incluso, si ustedes se fijan ahora en el debate de las reformas laborales, hombre, es cumplir no solo la Constitución colombiana, sino es cumplir una serie de convenciones internacionales sobre derechos humanos y una serie de compromisos y convenciones en materia de trabajo. Entonces, a los otros les vale nada eso. Pues a los otros son los capitalistas sus defensores y los políticos en el Congreso que están en contra de mejorar las condiciones de los trabajadores. Y este papel mistificador del derecho es usual también en la economía, ¿no? Este fenómeno de que no aparezca en la constitución política mencionado el capitalismo se encuentra también mucho en los textos de economía, ya lo he mencionado antes, donde a veces prefieren hablar de economía mixta, de sociedades avanzadas, de democracias occidentales. Hay como un intento de no nombrar las cosas que todos saben, pues de no nombrarlas, ni siquiera de nombrarlas. Bueno, les incluí, pero ahí hay como 4 diapositivas que las paso rápido, para mostrar cómo en China, ¿sí? En China se habla de socialismo e incluso se habla de dictadura democrático-popular. En Cuba también se habla de un Estado socialista. En Vietnam también se habla de un Estado socialista. En Corea del Norte también se habla de un Estado socialista. Bueno, esos países, la otra discusión es qué socialismo es, y etcétera, etcétera, que ya ha surgido aquí una discusión grande sobre eso, sobre todo pensando en China, pero aplica a los otros países. Y dicen abiertamente, la constitución colombiana no, habría que mirar otras constituciones de otros países, pero porque es como tan natural, que es que el capitalismo es tan natural, que es que no hay ni siquiera necesidad de nombrarlo. Bueno, siguiente punto, es la octava parte del libro sobre democracia, política, ideología y socialismo, y vamos a ver algo de la democracia, que es uno de los temas más importantes en la discusión política. Por eso lo titulé El mito a la realidad.
Existe una tendencia a identificar capitalismo y democracia. Uno lee los manuales introductorios a la economía convencional y casi que se plantea una igualdad directa, es una ecuación. Capitalismo es democracia. Pero también en la mayoría de analistas, en la mayoría de los textos, en las columnas de opinión, en la discusión cotidiana, se habla de la democracia como si existiera. Es un fenómeno muy interesante. Entonces uno oye y a reputados constitucionalistas. Por ejemplo, yo comento muchas cosas de Rodrigo Prindi, pero no es el único. Se habla de la democracia como si existiera, como si existiera en la práctica. Se le ponen adjetivos calificativos: incompleta, limitada, restringida, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existe la democracia. Y se toma la democracia de alguna manera como aislada y de la estructura económica. Entonces, la democracia en la esfera política, hay como una escisión, una división de los seres humanos, una vida que ocurre en la estructura económica y otra vida que ocurre en la estructura política. En la estructura económica hay una situación, en la estructura política hay otra. Entre paréntesis, vale la pena mencionar que incluso Rodrigo Prim y muchos otros autores, pues que se dan cuenta que es tan difícil hablar de que hay democracia, que empiezan a utilizar otros términos como plutocracia, poliarquía. Bueno, sobre esto hay muchos términos, pero que indica esa necesidad de buscar una expresión más apropiada. Hay en muchos, obviamente, la intención apologética de establecer esa ecuación. Capitalismo implica democracia, socialismo implica dictadura. ¿Sí? Eso es pues, buena parte, estoy esquematizándolo mucho, pero parte de la discusión. Pero cuando se mira al interior de las empresas capitalistas, y ya lo habíamos mencionado sobre esto, pues al interior de las empresas no hay democracia. Hay un profesor norteamericano, Richard Wolff, que tiene no sé cómo llamarlo, un canal de YouTube, un podcast, una web, que se llama Democracia en el Trabajo, y hace mucho énfasis en esto. Al interior de las empresas capitalistas hay un dominio despótico, ahí no hay elección por voto popular de los gerentes, no hay elección de los dueños, no hay libertad de expresión, no hay separación de poderes. Todo eso que en la vida política se considera que es fundamental y que se utiliza para decir, hombre, aquí tenemos una democracia, en la vida laboral no existe. En la vida laboral, la mayoría de las personas vivimos en un contexto que no tiene nada de democrático. Absolutamente. Y no me extiendo, ya lo hemos mencionado en alguna sesión anterior, aunque eso ocurre en otros ámbitos también, ¿no? Eso ocurre en la escuela, eso ocurre, claro, hay variaciones y todo, pero la gran mayoría de espacios en los cuales vivimos, incluida la familia, pues no hay democracia. Marx hablaba de un dominio despótico de los capitalistas. Y entonces hay una contradicción real también entre estos ciudadanos, trabajadores que son ciudadanos en la esfera política, y entonces ahí son libres, pueden escoger, votar y elegir a sus dirigentes, pueden postularse si quieren ser candidatos, pueden abrir un medio de comunicación si quieren, como si fuera tan fácil, pueden expresarse libremente, pueden conformar asociaciones y sindicatos, está en la letra de la Constitución, pero al interior de lo que es lo fundamental en su vida, que es la relación laboral y el trabajo, pues en ese espacio, pues no hay ni pizca de democracia. En el capitalismo hay diversas formas de gobierno, que es otro elemento que es de una discusión eterna con respecto al Estado, las formas de gobierno. Hay un Estado capitalista, fue importante ponerle ese apellido. Hay Estado socialista, hay Estado capitalista. Hay un Estado capitalista que puede tomar diversas formas. Es capitalista en el sentido de que garantiza esas funciones básicas que vimos la sesión pasada, garantiza que funcione el modo de producción capitalista, es decir, garantiza que las relaciones sociales entre capitalistas y trabajadores asalariados funcionen y que permitan que los capitalistas obtengan la ganancia, que es la razón de ser de este sistema. Eso a través de un conjunto de funciones específicas. Pero
un Estado capitalista puede operar desde una dictadura abierta y feroz hasta formas republicanas. Y eso se ha visto a lo largo de la historia del capitalismo y de los estados capitalistas. Entonces puede haber estados muy democráticos, los estados nórdicos, Suecia, Francia, puede haber estados menos democráticos, países de América Latina o de Asia, puede haber estados dictatoriales, monarquías, etcétera, etcétera, todas capitalistas, estados capitalistas, pero bajo una forma de república, no bajo la forma de una monarquía, bajo la forma de una república, donde además hay una supuesta titularidad del fundamento del poder en el pueblo, y una serie de libertades. Primero, pues la garantía de una distribución del poder, división del poder en el legislativo, el ejecutivo, el judicial, etcétera, y libertad de expresión, libertad de derecho al voto, etcétera, etcétera. Y esta forma es una de las discusiones que se ha dado dentro de los autores marxistas, pues ya desde la época de Marx comenzaban pues esas discusiones, que esa república democrática es la forma quizá más conveniente para el dominio capitalista. ¿Por qué? Porque permite generar esas ilusiones y porque permite generar esa estructura de aparente libertad e igualdad. Primero porque se presenta como un sistema de libertad económica, que es uno de los fundamentos para los economistas. O sea, hay libertad de que cada cual busque su propio interés. Se garantiza ese derecho a que los individuos produzcan y busquen su ganancia, y eso es lícito, es normal, es además beneficioso, porque el resultado general de eso es beneficioso para el conjunto de la sociedad según estas interpretaciones. Además, porque aparece como una reacción contra el autoritarismo de sociedades anteriores, contra la servidumbre y contra la esclavitud, precisamente, que la Constitución Política Colombiana prohíbe. Entonces, estos estados aparecen, cuando aparecieron, tenían un carácter progresista porque estaban peleando contra formas feudales, contra formas de servidumbre, contra estados absolutistas, monárquicos, etcétera, etcétera. Pero resulta que después, al cambio, se desarrolla la sociedad burguesa, se desarrolla el capitalismo y resulta que sigue existiendo la opresión, la explotación, la miseria, Pero entonces este Estado se sigue promoviendo como una reacción contra el autoritarismo, y por eso muchos hoy en día siguen defendiendo esos valores generales de la Revolución Francesa, y se habla pues de un Estado de la libertad, de la igualdad, de la propiedad y de la fraternidad. Marx hace unos comentarios irónicos, pero al mismo tiempo de una profundidad en los primeros capítulos, en el capítulo cuarto del Capital, cuando analiza la relación entre el que vende la fuerza del trabajo y el que la compra, y cuando dice, nuestros economistas, nuestros economistas, ¿sí?, generan una serie de ideas sobre esta sociedad que se fundamenta en esa relación contractual, olvidando la relación material de desigualdad existente entre las clases. Y entonces, pero esto tiene una potencia ideológica muy importante. La libertad, la igualdad, la propiedad, la fraternidad, pues son valores que este Estado encarna. Ya vimos las cifras que nos muestran en términos de propiedad, de igualdad, de libertad, de fraternidad. A propósito, ustedes saben que en el programa de los pilares de gobierno del Centro Democrático, en su página web, promueven una relación fraterna entre trabajadores y capitalistas. Bueno, es creo que ellos dicen empleadores. Es muy interesante lo que entienden ellos por fraternidad, porque lo que hicieron, entre otras cosas, pues fue quitarles derechos y reducir la participación de los asalariados en el Producto Interno Bruto, y es lo que quieren seguir haciendo, oponiéndose a la reforma de Petro. Además, este Estado aparece como garante de un interés común, que es muy importante también, la noción de que hay un interés común y de que el Estado está para promover ese interés común. Además, es otra de las grandes ilusiones que genera el Estado capitalista, que aparece como un gobierno del pueblo. Ni los defensores más acérrimos de la democracia capitalista pues se creen esto. Obviamente que no.
Incluso la República Democrática Burguesa no puede escapar, está condicionada estructuralmente por esas relaciones sociales de producción capitalistas, estructuralmente, y operativamente porque tienen mayor poder económico los capitalistas y los terratenientes. Y esto se ha observado desde, mejor dicho, desde que nace el capitalismo, pues se ha observado este fenómeno. Hay una contradicción entre explotación y dominio real y la apariencia de gobierno del pueblo. Que no hay que ser ningún economista profundo ni ningún politólogo especializado, pues para observar, por lo menos para tener ciertas evidencias de esta enorme contradicción. Y le aparece a la República Democrática Burguesa una situación que es complicada, o sea, es una forma muy útil para el dominio. ¿Por qué? Porque genera cierta legitimidad. Cuando se llega a una dictadura, pues hay reacciones contra la dictadura. No es tan conveniente mantener dictaduras por la legitimidad, por ganar el respaldo popular. Pero, bueno, y hay un paréntesis. Ese es un juego que que se ha visto a lo largo de la historia, el de dictadura y formas democráticas, el retorno a la democracia, el temor de que vuelva una dictadura. El caso colombiano es extraordinariamente interesante porque desde 1953, que hubo la última dictadura, que fue más bien una dictadura blanda comparada con las dictaduras de otros países, en Colombia no ha vuelto a haber dictadura, siempre ha habido formas de república democrática, burguesa, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo es un país donde se han cometido toda suerte de barbaridades, incluso en magnitudes semejantes o mayores a las cometidas por dictaduras en los países del Cono Sur. Pero desde su misma estructuración, la República Democrática Burguesa tiene un riesgo enorme para el sistema capitalista. El voto universal y los derechos civiles son un arma de doble filo. Primero, le garantizan legitimidad al sistema. Además, es una lucha de los propios trabajadores. Ha sido una lucha de las mujeres. Ha sido una lucha de muchos sectores por obtener el derecho, históricamente el derecho al voto. Pero al mismo tiempo le da armas a los trabajadores en la lucha por sus intereses. Es decir, cabería la posibilidad de que los trabajadores ganen elecciones, de que los trabajadores controlen un Congreso, de que los trabajadores ganen alcaldías. Entonces, es un arma de doble filo. Tanta democracia en el marco de las condiciones estructurales capitalistas, pues es un riesgo para los propios capitalistas. Y por eso permanentemente la propia clase capitalista, a través de sus voceros y a través del propio Estado, está adelantando acciones para evitar y controlar este segundo escenario. Desde la lucha ideológica, pero también la restricción de libertades, los estados de excepción, etcétera. Democracia sí, pero con límites. Hay un temor por el exceso de democracia. Es decir, los trabajadores pueden elegir mal, como decía Mario Vargas Llosa. Pueden elegir gente contraria a intereses de los capitalistas. Entonces, ese es un juego de la política, ¿sí? De la política dentro del marco de los estados capitalistas permanentes. Entonces, sí, democracia para mayor legitimidad, pero al mismo tiempo, esa mayor legitimidad nos puede generar unos problemas, puede ser peligrosa para el capitalismo, puede ser riesgosa para el capitalismo. Por eso hay que actuar, por eso hay que tener una cantidad de mecanismos ideológicos, políticos, militares. Hay que prevenir una democracia en favor de los trabajadores. Caso en América Latina paradigmático, pues es Chile con Allende, que gana en el marco de la democracia, que propone un programa de transición al socialismo desde una perspectiva democrática, pero que inmediatamente pues, no es tolerado por los poderes capitalistas nacionales e internacionales. Y dentro de eso, pues un papel extraordinariamente fuerte que han jugado los estados capitalistas, pues es el combate a las ideas socialistas y comunistas y además la represión, obviamente. Esto se agudiza, obviamente, con la Revolución Rusa, pero ya venía desde antes.
Y hay diversas acciones. En Colombia, si ustedes recuerdan, hay un esfuerzo de apropiarse del término revolución. Alfonso López Pumarejo hablaba de la revolución en marcha. Su hijo, Alfonso López Miquelsen, tenía un movimiento revolucionario liberal. César Gaviria llamó a su plan de desarrollo la revolución pacífica. Entonces hay unas estrategias conscientes, hay el apoyo a las iglesias, sea la católica o sea otras. Esas tienen apoyos institucionales, han tenido apoyos por parte del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, en América Latina, todos estos movimientos de todas estas corrientes religiosas. Está el control a la educación y la represión directa o indirecta mediante los paramilitares hasta casos extremos como el genocidio en el caso de la Unión Patriótica, pero son fenómenos que se han visto a lo largo de la historia en muchos países, que es la represión al comunismo y al socialismo bajo las ideas comunistas y socialistas bajo diversas perspectivas. Como les decía, ya para ir terminando, ni los propios defensores del sistema capitalista creen que haya democracia. Por eso hablan de plutocracia, poliarquía y otras figuras que algunos autores han ido desarrollando. La forma de gobierno real, si uno mira el caso colombiano, pero esto aplicaría en mayor o menor precisión a muchos otros países capitalistas, muestra una serie de características, una serie de rasgos que lo hacen a uno ver la distancia enorme que existe entre esa noción abstracta de democracia, el gobierno del pueblo, y la realidad de cómo se gobierna. Las menciono, las enuncio nada más. En el libro tampoco es que haya un mayor desarrollo, pero hay unas menciones, hay unos párrafos que desarrollan algunos aspectos. La influencia del poder económico en las elecciones. Y todos estos son temas que reconocen analistas no marxistas, aunque obviamente también estudiosos marxistas pues los han mirado. Pero no hay que ser, digamos, no hay que estar en esta posición para ver estos rasgos de la democracia real, democracia entre comillas, colombiana. Entonces, pues las elecciones están permeadas, controladas por un poder económico. El poder económico tiene la capacidad de controlar los procesos políticos y específicamente los procesos electorales, la compra de votos, las figuras más evidentes y directas, la financiación de las campañas. Sobre esto, pues, como les decía, no tienen que ser autores marxistas, una cantidad de analistas socialdemócratas, liberales, etcétera, etcétera, ven estos fenómenos. La participación directa en el Ejecutivo de funcionarios al servicio de los capitalistas es otro fenómeno típico de estos gobiernos, de estas formas democráticas de gobierno, el paso del sector privado al sector público, el regreso del sector público al sector privado, bueno, es una cosa permanente. Los capitalistas están atentos a sus negocios, pero también tienen aparte de su gente, ya sean ellos directamente o pues empleados, que están inmersos, colocados, involucrados en el aparato estatal. Y lo mismo en el Congreso, donde no solo por la vía de la financiación de las campañas, sino por otros mecanismos directos de compensaciones, tienen una influencia directa sobre la gran mayoría de los congresistas. Otro fenómeno es la corrupción generalizada. Entonces, hay un aprovechamiento del aparato estatal por parte de sectores capitalistas que tienen sus ganancias fundamentalmente mediante negocios, mediante la venta, mediante el suministro de bienes y servicios al Estado o mediante la administración de una gran cantidad de servicios públicos que son entregados al sector privado. El dominio sobre los medios de comunicación. Pues, los grandes medios de comunicación son los monopolios, están controlados por los grandes capitales, por las grandes familias ricas. La promoción de una concepción religiosa del mundo. Este es un tema que es permanente en la lucha ideológica y política y en la lucha contra pues, las ideas socialistas y comunistas. O sea, se promueven interpretaciones del mundo que apuntan a cualquier cosa menos a tratar de entender a fondo en qué consiste esta sociedad capitalista.
Hay un texto de Engels muy bonito en el cual analiza por un fenómeno que veían ellos en Inglaterra. Ellos decían, en Francia había unos países que eran anticlericales, pero de pronto en Inglaterra empezaron a notar que la clase capitalista se había vuelto rezandera y que una clase que apoyaba muchísimo la religión, y pues era el fenómeno de la lucha de clases y la necesidad de promover en los trabajadores unas concepciones diferentes. El dominio sobre centros de investigación y universidades, pues es otro elemento importantísimo. Hay un control sobre los medios de comunicación, pero hay un control sobre el conocimiento, sobre la educación. La persecución a sindicatos y organizaciones políticas de los trabajadores. Entonces, en Colombia son los países donde se persigue muchísimo más a los sindicatos, pero este es un fenómeno mundial, donde hay capitalismo, hay todos los esfuerzos posibles por parte de los capitalistas por restringir el derecho constitucional a la conformación de organizaciones sindicales. La represión a la protesta, la represión abierta, el control policial, bueno, es otro fenómeno, pues que no entro en detalles, pero que en Colombia es absolutamente evidente. El control territorial por parte de actores armados y del narcotráfico, que también son capitalistas, que dominan algunas partes del territorio nacional. La existencia en la práctica de un partido único capitalista. Si uno mira la conformación en el Congreso, uno ve diferencias, ¿sí? El partido, el Centro Democrático, los liberales, los conservadores, los aparentes, ¿pelean entre ellos? Claro que sí, pelean. ¿Tienen diferencias? Por supuesto. Pero en lo fundamental son todos partidos promotores y defensores del capitalismo. Realmente partidos anticapitalistas, veremos algo en la siguiente sesión, pues no existen. Casi que hay un predominio, casi que hay un pensamiento único en lo fundamental, que es los partidos favorables al capitalismo. A pesar de todo esto, hay quienes todavía siguen hablando de democracia. Y no entro en todos los detalles, ¿no? En todos los detalles ya de la represión, de la violencia, de la manera tan salvaje como se ha ejercido el poder político en Colombia a lo largo de su historia. Entonces, pues hablar de democracia no pasa de ser un engaño. De democracia en la realidad, otra cosa es pensar en la democracia como un ideal que debería concretarse. Pero lo cierto es que el ideal planteado en la Constitución Política de Colombiana, cuando se compara con una realidad, no mencioné los desplazados, bueno, las víctimas, cuando se compara con la realidad de cómo funciona en lo concreto el modo de producción capitalista y cómo funcionan las relaciones políticas y la relación del Estado con la clase trabajadora, pues evidentemente es simplemente un mito. Bueno, 6:35, cumplimos el tiempo programado y como siempre, pues voy a dejar la presentación, pues damos paso a quienes quieran comentar, sugerir, criticar, etcétera, etcétera. Bueno, veo que llegó Álvaro. ¿Cómo está Álvaro? Karen nos acompaña también. César, muchas gracias. Javier, Fabiola, no los había mencionado al comienzo. Gloria. Y les reitero, vayamos a escuchar a Tilio, pero sobre todo a Tilio hay que leerlo, hay que estudiarlo. Tiene trabajos muy, muy interesantes. Y, y es muy interesante el tratar de, que es algo que él insiste mucho, en no aceptar esa separación como si la economía por un lado y la política por el otro, como si fueran cosas, mundos distintos. No, son mundos absolutamente interrelacionados, absolutamente interrelacionados. Y el modo de producción capitalista, el capitalismo es, esquematizándolo mucho, una estructura económica, una estructura donde hay relaciones de producción, fuerzas productivas, una estructura política donde está el Estado, donde están todos los procesos políticos, más todo el aparataje jurídico que está sustentando estas relaciones, y están las estructuras ideológicas, el pensamiento, la concepción espontánea del mundo, la teoría, la ciencia, el arte, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esa separación, pues es una separación ficticia para efectos analíticos, claro, y en la exposición uno va haciendo abstracción de cosas, pero la democracia colombiana está claramente, la democracia entre comillas colombiana está claramente articulada a un modo de producción y a una dinámica de un modo de producción. Y obviamente esa estructura política pues
reacciona sobre esa estructura económica, la refuerza, la defiende. Es el escenario donde se da la confrontación entre los movimientos y los partidos de las distintas clases sociales. Y además, todo eso involucra un pensamiento, una noción, unas interpretaciones del mundo. Bueno, estoy a su disposición para que charlemos un rato. Mientras alguien se anima, pero levante la mano en cualquier momento, yo sigo hablando por esta compulsión de no quedarme en silencio. Y la próxima semana nos coincide la sesión con que a las 7 va a haber un partido de la Selección Colombia. Como sé que algunos o algunas son masoquistas y quieren ver la goleada que no, le va a dar Argentina a la Selección Colombia. No, mentira, retiro lo dicho. Y recibí algunas solicitudes de que si parábamos a las 7. Bueno, yo lo que les propuse es ver si podemos comenzar un poquito antes. Principio 5, después dije 4:30, pero lo podemos mirar ahora. Por otra razón, es que la última sesión siguiente era como ya un balance, unas conclusiones. O a tener un viaje. Entonces, no quisiera aplazarla 15 días, entonces había pensado en hacer también el cierre y las conclusiones la semana entrante. Tradicionalmente, estoy tomando una hora en la exposición, entonces tomaría hora y media, pues asumiendo esas conclusiones, más o menos, puede ser un poquito menos de pronto. Y para tener un rato para conversar. Entonces, si quisiéramos tener 2 horas, pues habría que comenzar a las 5 más tardar. Si pudiéramos un poquito antes, pues mejor. Entonces ahora, siéntanse con toda la libertad, tranquilos, chévere que puedan. Si es muy difícil, pues vemos qué hacemos, pero pues si no es grave, ya algunas personas contestaron diciendo que no tenían problema. Entonces ¿qué? Les cuento que entonces la última sesión sería la próxima semana, en la cual tenemos la sesión normal y la que tenía planeada como un cierre o conclusiones, pues la haríamos mucho más breve en la segunda parte. Bueno, entonces, Nodier, por favor. Profesor, sí. Yo ahí levanté la mano, ¿me escuchan bien? Sí, le escucho bien yo, no sé los demás, pero yo le escucho muy bien. Listo. Vale, no, simplemente yo estoy de acuerdo, profe, en que cambiemos el horario, no, me uno a lo que definan pues los compañeros, nos organizamos, ¿cierto? Listo. Eh, Básicamente quería decir algo ahí, unos apuntes, y precisamente sobre el tema yo también siempre he criticado que en Colombia tengamos pues una democracia, eh, digamos, en sentido estricto de la palabra, porque mm, no sé, se pregunta uno por qué, o al menos en el último medio siglo no nos impusieron un dictador militar como sí a otros países de Sudamérica. Entonces, en Colombia nunca hubo la necesidad de que nos impusieran el dictador militar, sino que bajo la democracia siempre, siempre pues, o al menos en democracia siempre había un presidente. Antes, y yo considero que en 2018 Petro ganó, solo que de pronto no, el fraude no fue fácil detectar. Yo, en mi experiencia particular, fui jurado de votación y estuve en una mesa en la que en Carepa, Antioquia, votaron personas de más de 60 años y Petro ganó pues por goleada. O sea, fue abrumador, ¿cierto? Entonces, ya pues los apuntes sobre el tema de los medios de comunicación es que precisamente hasta ahora que con el gobierno Petro RTBC ha cogido un poco más de impulso, nosotros tenemos un monopolio de los medios de comunicación. Así no sean todos del mismo dueño, pero todos están en una misma línea. Ujú. Entendiendo que RCN y medios asociados hace parte de Ardila Lule, Grupo Santo Domingo es dueño de Caracol, Blue Radio y bueno, maneja muy buenas relaciones con Prisa. Bueno, Gilinski compró Semana, también compró
el país de Cali, ¿cierto? Entonces en Colombia, y uno escucha a mucha gente hablar idioteces precisamente porque sus fuentes de información son los medios tradicionales, ¿cierto? En ese sentido. Mi opinión sobre los centros de investigación, también, pues yo trabajé 10 años en la empresa privada y aunque se llamara Centro de Investigaciones del Banano, también por eso me despidieron. Yo les dije, eso no es un centro de investigaciones, llámelo tanque de pensamiento bananero, porque resulta que si fuera un centro de investigaciones, muchas de las publicaciones, de las investigaciones que no son favorables al gremio, muchas de esas investigaciones eran básicamente eh, censuradas, ¿cierto? Censuradas. Por ejemplo, la reducción de ciclos para controlar una enfermedad de aplicaciones de fungicidas, bueno, y demás cosas que no eran favorables al gremio, pero que eran una investigación, digámoslo, neutral. Y bueno, básicamente yo les dije, nosotros somos un tanque de pensamiento y eso no les gustó. También porque no había esa independencia. O sea, allá ellos lo ponen en estos términos. Si alguien de la junta directiva, me decía el presidente, me pide que pintemos una vaca de rosado, la tenemos que pintar de rosado. Entonces yo les decía, no, yo no voy a pintar su vaca de rosado, ¿cierto? Bueno, el tema con lo de los sindicatos, también voy a hablar del caso urabaense, porque es que resulta que en Urabá, el sindicato de los más grandes que hay agrícolas en Colombia, que se llama Sintrainagro, es un sindicato en el que yo, pues al menos no tanto la base, pero los dirigentes siempre están alineados con la ultraderecha. Entonces, ahí sí es fácil de que exista la fraternidad, digamos, entre los bananeros y los sindicatos como Sintrainagro, porque siempre los dirigentes llamaban a votar no por el alternativo, no por Carlos Gaviria en su época, no por Gustavo Petro, que las bases se rebelaron, siempre llamaban a votar por el de la ultraderecha. Y me parece muy particular porque muchos de esos dirigentes son de procesos de paz con el EPL, pero digamos la guerrilla del EPL también en Urabá surtió a muchos de los mandos medios y después o posterior jefes como Otoniel que pasaron por la guerrilla del EPL, pero básicamente terminan, pues para ellos es muy fácil y lo termino diciendo con lo que pasa de los trabajadores de empresas privadas a empresas públicas que le llaman puerta giratoria. ¿Sí? O sea, los capitalistas tienen trabajadores que les son útiles en las empresas privadas y luego en el poder los mandan a dirigir algunos de los ministerios y luego vuelven a la empresa privada, bueno, y así. Caso, Marta Lucía Ramírez, eh, Martínez Neira, el que fue fiscal general, ¿cierto? Entonces es muy fácil y pues pasa también con el tema del lobby. El lobby en Colombia no está regulado. O sea, porque resulta que en la última reforma laboral un lobista estaba redactándole proposiciones a los senadores que ellos habían financiado, ¿cierto? Entonces tampoco, pues otro estado inconstitucional de las cosas, o sea, el lobby no regulado. Y ya para ir como terminando, llama la atención y de pronto si uno ve que desde que llegó Gustavo Petro el país es más democrático en el sentido que, por ejemplo, las últimas 3 marchas del 1 de mayo no han terminado en protestas, o sea, el SMAT no ha intervenido para reprimir una protesta y bueno, y todo lo demás. Entonces, uno sí nota cambios más democráticos a partir de que Gustavo Petro es presidente. Bueno, esos eran mis apuntes y ahí nos vemos en la próxima clase. Pues, Gracias, Nodier. Ahora comento algo porque levantó la mano Karen. No sé. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, yo escucho, sí. Sí. Bueno, qué pena haber entrado tarde a la sesión, estaba llegando a la morada, pero quería como marcar también por la importancia de ese comentario que hace el profe respecto de la separación que puede hacer uno en el análisis de la dimensión económica y cultural, política de una sociedad y bueno, en la comprensión del modo de producción capitalista, porque pues
pues es completamente relevante, ¿no? Entender que de la organización de esas fuerzas productivas y de este modo de producción pues, que termina como generando estas clases, ¿no? La clase capitalista, la clase burguesa, dueña de los medios de producción y todos los otros, nosotros, los obreros, la clase trabajadora. Y pues que lo puede uno, yo ahorita estoy, pues no sé, ustedes sabrán, me dedico a la arqueología y un texto que estoy ahorita también abordando de un profe que está hablando de las sociedades de jefatura, las sociedades, las sociedades de rango como un estadio en el que están encontrando pues o están identificando que son como los posibles escenarios donde se gesta esa diferenciación social y que pues surgen en últimas pues las clases, ¿no? Y marcar el sentido pues de la estructura económica como que le da entonces origen a cualquier superestructura que pudiéramos entonces luego analizar. Me parecía relevante también entendiendo como esos esencialismos a los que podrían llegar los estudios antropológicos que de repente pierden de vista la dimensión económica que subyace en cualquier sociedad y digamos en esta en que hoy estamos analizando la sociedad colombiana y donde impera este modo de producción, pues es completamente necesario volver a la consigna de que el capitalismo es el problema. Quería hacer ese comentario y ya, bueno, Ah, gracias. ha servido la propaganda, veo. Gracias, Karen. No sé, voy comentando si no hay otra mano levantada. No, Nodier creo que refuerza muchos de los planteamientos, cosa que le agradezco. Yo creo que uno empieza a indagar y va a encontrar eh, ejemplos en todas las dimensiones de estos elementos que muestran que esta idea de la democracia en la práctica pues simplemente un mito, lo que no quiere decir que no haya unos ciertos márgenes de libertades o unos ciertos espacios para la operación de algunos de esos derechos civiles. Bueno, usted mencionó varios ejemplos, mencionó también la silla giratoria, mencionó la democracia al interior de su centro de investigación que usted no consideraba un centro de investigación. Mencionó un tema de los sindicatos que de pronto algo mencionaremos en la sesión siguiente, pero bueno, hay un problema también con la organización sindical. Pero todo apunta a que, en un sentido estricto, fundamental, pues el modo de producción capitalista no permite una democracia si la estamos entendiendo como una forma de gobierno que efectivamente es una forma de gobierno que responde a la mayoría del pueblo, que es una forma de gobierno hecha por el pueblo, etcétera, etcétera, que son todas estas eslogans y ficciones dentro de la sociedad capitalista. Pero al mismo tiempo, y lo relaciono con esto que había mencionado sobre el hecho de que la democracia es un riesgo para el propio capitalismo, y pues los trabajadores presionan por tener espacios para desarrollar su política. Entonces, claro, un sistema dictatorial, y si además es una dictadura salvaje, pues impide la organización, impide la libertad de expresión, cierra los sindicatos, etcétera, etcétera. Y claro, los trabajadores pelean por formas de gobierno como la República Democrática, ¿sí? Es necesario hacerlo. Y eso es parte de la lucha alrededor de derechos como el derecho al voto, la libertad de expresión, la organización sindical, etcétera, etcétera. Eso hace parte de la lucha porque la lucha no es solo pues por el aumento del salario o por el aumento de unas transferencias o unos subsidios. Hay una lucha porque haya dentro de la propia sociedad capitalista unas mínimas condiciones. Pero ocurre como con el salario, todo el tiempo es una pugna, todo el tiempo es un conflicto. Se cede unas cosas, se retrocede, se dan derechos y luego se ponen barreras para el ejercicio de ciertos derechos civiles. Se permite la protesta, pero al mismo tiempo se le ponen barreras. Pero es importantísimo porque la posibilidad de que los trabajadores pues difundan sus perspectivas, sus planteamientos,
si hubiera, vamos a ver en la próxima sesión que no lo hay, pero más pensamiento socialista o comunista, pues hay la oportunidad de divulgarlo y difundirlo, etcétera, etcétera, pues claro que eso es valioso. Entonces, no es blanco y negro, solo que hay una determinación fundamental, creo que Karen mencionó algo en ese sentido, pues hay unas estructuras políticas que están condicionadas por unas estructuras económicas, pero eso no le quita validez ni importancia a la lucha también dentro de las estructuras políticas. El punto es, y parte de la crítica que creo, pues, no sé si sea exactamente el tema, pero creo que Atilio Borón va a hablar algo sobre eso, es que hay una parte de la ciencia política, de los politólogos, que hablan del mundo de lo político como si ninguna relación o no tuviera casi nada que ver con el mundo de la estructura económica, como que hablan de la política sin las clases, como si no existieran clases, sin el contenido de fondo. Sí, es la estructura económica la que determina que hay unas clases y determina que esas clases tengan un lugar distinto y determina que esas clases tengan un poder económico diferente que se materializa y se concreta en que pues obviamente son los capitalistas los que tienen más dinero para pagar campañas, para tener periódicos, para comprar canales de televisión, para organizar centros de investigación favorables a sus derechos, para poner funcionarios en el Estado. Pues es obvio, apenas eso no hay que ni siquiera hacer mucho énfasis en que no es algo oculto, eso es oculto los detalles, pero el fenómeno general, pues todo el mundo puede verlo. Y la crítica a esa separación entre lo económico y lo político apunta en parte a, no solo por una consideración eh, teórica, sino porque es que ignoran la realidad y eso tiene implicaciones políticas, la discusión de fondo. Y entonces se quedan muchas veces en los temas mecánico-electorales, de ciertos procedimientos, de cómo se distribuyen los votos, de los métodos de representación, proporción, etcétera, 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 dejando de lado el análisis de las condiciones fundamentales que inciden en el comportamiento político. Y Nodier mencionó algo, utilizó una palabra fuerte, de las idioteces que dice mucha gente influenciada por los medios de comunicación. Mencionaremos algo en la sesión siguiente, no tanto sobre las idioteces, sino sobre la influencia, porque hay un debate sobre el tema ideológico. Hay una posición que sostiene que fundamentalmente la ideología es creada por los medios de comunicación que difunden una manera de concebir y entender el mundo que son las ideas de la clase dominante que se las imponen a los otros. Marx en El Capital, aunque les parezca raro, porque El Capital es una obra, entre comillas, supuestamente económica, examina y le dedica un espacio relevante a tratar de entender las nociones que tenemos los trabajadores, los capitalistas, las personas que vivimos en la sociedad capitalista, por el solo hecho de vivir en el capitalismo. ¿Sí? Tenemos unas representaciones, unas nociones, unas ideas básicas, elementales, sencillas, que nos permiten vivir en este mundo, pero que en su gran mayoría son nociones ocultadoras. Y Marx usaba los términos de fetiches y mistificaciones en la sociedad capitalista para referirse a esto. Y en esta perspectiva, entonces se considera que evidentemente los medios de comunicación pueden generar unas líneas de pensamiento, pueden mentir sistemáticamente sobre unos temas, esconder otros, pero más allá de esto hay un fundamento en las nociones básicas de interpretación del mundo que tienen las personas que dependen de sus condiciones de vida, de sus condiciones materiales, del hecho de moverse dentro de unas relaciones que parecen naturales. E incluso la de tratar de interpretar elementos de la religión. La religión es una manera de pensar, es una manera de sentir, de vivir el mundo que responde también a unas condiciones. Entonces no es algo impuesto, no es solamente una cosa traída desde afuera. Que hay imposición y que hay manipulación de los medios de comunicación y que hay un dominio y un control en el cine, pues sí es cierto, pero que hay un fundamento más profundo de lo ideológico. Entonces hay otro vínculo entre la estructura económica, la estructura política y la estructura ideológica, que para efectos analíticos se separan, pero en la realidad concreta, cualquier ser humano hace parte de una estructura económica como trabajador asalariado, al mismo tiempo tiene un comportamiento, está dentro de una estructura política y al mismo tiempo piensa, tiene unas nociones, opina. Eso está integrado
todo ser humano. No es algo para efectos de estudio, uno lo separa, pero no olvidando que hacen parte de una totalidad y no dejando de lado las interrelaciones que existen entre ellos, que ese es uno de los temas, no es objeto de este curso, por supuesto, de la discusión sobre la concepción materialista de la historia, sobre el concepto de modo de producción. Bueno, levantó la mano Fabiola y no sé si Karen la volvió a levantar o fue que se le quedó levantada. Pero tengo esas dos manos levantadas. Si quiere Fabiola y luego Karen también. No, no sé. No, creo que se me quedó levantada, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, Fabiola, por favor. Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad de estar en estas conferencias que me han parecido de verdad muy, muy interesantes. Desde el punto de vista teórico y estadístico, pues todo está muy bien sustentado, sin duda. La opinión que voy a dar es más desde mi experiencia personal que del conocimiento que pueda tener de las teorías comunista o capitalista, porque he trabajado buena parte de mi vida asesorando empresas. Entonces, en la lectura del libro, y coincido totalmente en el análisis que se hace cuando este se aplica a la gran empresa, pero no cuando se aplica a la pyme, que son, yo creo que en su libro está, creo que la estadística es cerca del 90% de las empresas. Y creo que en el caso de las pymes no se aplica lo de la acumulación de capital ni de la tasa de explotación. Es la experiencia que yo he visto conociendo y analizando las cifras de todas las empresas que reportan a la Superintendencia de Sociedades y las que yo he tenido la oportunidad de asesorar. Entonces, me parece que en el análisis es importante distinguir que cuando estamos hablando de capitalista, estamos hablando tanto del pequeño empresario como de los grandes empresarios que tienen el monopolio de algunos sectores económicos. Este es el punto. Gracias, Fabiola. Ahora comento algo sobre eso. Me parece que es muy pertinente el punto. Y ¿alguien más quiere comentar o preguntar o procedo a...? Yo quería comentar Sí, algo, profe. Claro. Digamos que uno pues leyendo el libro y entendiendo estos temas, pues ve que es absoluto, hemos dicho, el modo de producción capitalista es un absurdo total, con un poco digamos, de personas, economistas, que viven trabajando o investigando maneras de reducir desigualdad de pronto o de mejorar utilidades de pronto, pero es como arando en el desierto, uno podría decir eso. No hay como un norte, digamos, establecido, es decir, esto nos vamos a quedar dando vueltas en este esquema. Y pues tampoco es que se vea digamos, en el corto plazo, ni en el largo, de cambiar ese modo. Lo que sí puede verse es que podríamos ir hacia un esquema más igualitario, como puede ser el tema de los países progresistas. No sé qué opina usted en ese sentido. Ya le comento lo que opino, Javier. Muchas gracias. Vale. Bueno, si no hay otra por el momento, tendríamos que entrar a mirar con más detalle la información y diferenciar también un poco ese universo enorme, porque dentro del universo empresarial hay desde el extremo de, digamos, las trabajadores por cuenta propia que no contratan trabajadores asalariados, o que lo hacen quizá eventualmente, en algún momento, por ejemplo, un campesino que eventualmente contrata a alguien para que le ayude en alguna labor, pero que no son realmente empresarios capitalistas. Algunos de ellos contratan, son muy poco, un número reducido, 1, 2, 3, bueno. Y ahí está la gran mayoría de lo que figura en las estadísticas como empresas en Colombia. Es claro, si uno pone la palabra empresa para eso y le pone el término empresa para Bavaria, pues uno dice, pues hay una desproporción. Claro, hay que entrar
hacer las distinciones. Entonces, hay una parte enorme de las empresas que están dentro del modo de producción capitalista, pero que no producen directamente bajo relaciones capitalistas y que por el contrario a veces son aprovechadas o están al servicio en forma indirecta de empresas capitalistas más grandes. El tendero o el vendedor estacionario o ambulante que vende productos de la Nacional de Chocolate, que vende la chocolatina Yed, es un vendedor de la Nacional de Chocolates, pero es un vendedor que no está contratado como un trabajador asalariado. Bueno, y en eso hay muchos ejemplos. Entonces, buena parte del universo empresarial no tiene relaciones capitalistas, entonces no genera ganancia en el sentido capitalista, es decir, que no le extrae a unos trabajadores un excedente, y en eso pues estoy completamente de acuerdo, ahí no hay, y tampoco se podría hablar de una tasa de explotación, y todo lo contrario, muchos de ellos, de alguna manera, que no es fácil de medir, terminan siendo explotados por empresas capitalistas de esta manera indirecta. Puede haber en el intermedio, no es fácil a veces establecer los límites para efectos estadísticas. El DANE, la Cámara de Comercio, a veces usan unas distinciones según número de empleados o según patrimonio o según ingresos. O sea, hacen clasificaciones que esos cortes pues a veces son arbitrarios, pero evidentemente hay en un extremo, algunas de esas cifras las vimos, en la industria manufacturera, en el comercio, en los servicios, en el agregado que da Confecámaras, hay un grupo de grandes empresas, digamos, pongamos como grandes de más de 200 empleados, también hay otros criterios, pues, el patrimonio, los ingresos, bueno, en los cuales hay una contratación de una masa salarial, o sea, de una cantidad de fuerza de trabajo que produce un valor agregado y que genera un excedente, que la expresión pues, clave, notoria para el capitalista es la ganancia, y donde ahí, desde esta perspectiva, consideramos que sí hay pues, una relación de explotación y que el DANE agrupa. El DANE nos muestra los agregados de industria manufacturera, de comercio, de servicios y también de la economía nacional, y nos permite mirar cuánto fue el total de la remuneración de los asalariados y cuánto fue el total que se generó un excedente bruto que se distribuye en ganancias, intereses, impuestos, bueno, que no solo se lo queda el capitalista. Habría una capa media, no solo de las pequeñas y medianas empresas. En alguna época se hablaba, no tengo ahorita el dato exacto del corte, pues empresas entre 10 y 50, estoy inventando, ¿no? Eran pequeñas y medianas entre 50 y 200, bueno, eso varía. Claro, hay que hacer cruces también con patrimonio e ingresos. Hay una empresa de 100, de 50, pues no es Bavaria, obviamente. Pero una empresa de 100 trabajadores, en condiciones normales, porque además vienen en competencia, ¿no? A unas les va mejor que a otras, unas salen de... Que contrata 100 trabajadores, supongamos que fueran todos de salario mínimo, promedio salario mínimo, pues es una empresa que le genera a su propietario una ganancia que no es la gran cifra astronómica de Bavaria, pero que es una cifra enorme comparada con lo que gana cada trabajador individualmente. Entonces eso habría que entrar a mirarlo. Entonces en esos casos es una explotación en una escala menor. Es muy posible que en esas empresas medianas y pequeñas, y esos límites ya mirarlos exactamente, pues implica unos trabajos empíricos muy detallados, cuando deja de ser capitalista y cuando ya es capitalista. Que en algunas de esas empresas trabajan directamente también los capitalistas. En las más pequeñas, a veces el patrón está casi al mismo nivel que hacen casi que las mismas cosas o muy parecidas. Esas son, Marx hablaba a veces de formas de transición, formas embrionarias. Sí, porque no son plenamente capitalistas, pero tienen algo de la forma capitalista. Pero después de un cierto momento, pues sí, ya es netamente capitalista. Algunas de esas empresas, pues o no quieren o no les da pagar un gerente. Entonces el mismo capitalista es el gerente. Y sus familiares hacen parte de la estructura, y eso ocurre también en distintas empresas. Entonces, eso sería bueno mirarlo. Me parece que esa observación nos da ideas para hacer indagaciones específicas, concretas, de las relaciones capitalistas y las relaciones de ganancia con salarios en distintas firmas. Yo conozco algunas, digamos, empresas de 100 empleados. Y al ojo,
tuve la oportunidad, un amigo que tiene una empresa, decía, él nunca me quiso dar los datos. Se reía como irónicamente cuando yo le decía, mire, si usted tiene 100 trabajadores de salario mínimo, y si la tasa de explotación suya fuera el promedio de la economía nacional, 50, ¿se acuerdan? 100%, o sea, miti. Si usted paga 100 millones en salario, significa que usted podría estar quedándose con 100 millones en ganancias. Vamos, en excedente. Claro, le tiene que pagar impuestos, y de ahí le tiene que pagar si es un préstamo del banco, unos intereses, y si paga unos arriendos, bueno. Pero más o menos, este amigo se reía. Pero este amigo no era, pues, no era Julio Mario Santo Domingo, pero era un amigo que tenía apartamento en Miami, en Cartagena, en Cali, 4 en Bogotá, muchísimos carros, que viajaba al exterior todo el tiempo. Sí, se daba una buena vida. Tenía pero no era la gran organización capitalista. Además tenía una historia muy particular. Había sido un operario de un taller que logró, bueno, convertirse en capitalista. ¿Sí? Y él mismo lo contaba y lo reconocía. Es decir, yo tuve mis patrones y sé lo que era tener patrón y ahora yo sé lo que... ¿sí? En general era un buen tipo, no era el tipo miserable ni nada, pero pues no le pagaba a la gente mucho más del salario mínimo, pues con excepciones. Entonces, interesantísimo, esas son cosas que habría que mirar. Además, en las empresas más pequeñitas a veces hay solidaridad entre el trabajador y el patrón porque el mismo trabajador es consciente de que la empresita apenas sobrevive. Hay muchas de esas empresitas de 5, 6, 4, que a duras penas sobreviven. Entonces, claro, pues todos esos casos habría que entrar a mirarlos. Pero creo que es un punto muy, muy importante. Fabiola nos retrotrajo un poquito, ¿no? Porque estábamos discutiendo más sobre el tema de la democracia. Pero incluso en esas empresitas pequeñas, puede haber más camaradería, más amistad, pero tengo también amigos con negocios pequeños, pero el patrón es el patrón y el patrón es el que decide y cuando quiere se va el trabajador y el trabajador tiene libertad de expresión hasta que dice que no le va a pintar la vaca rosada al jefe, como le dijeron a Nodier. Javier, usted se plantea, vamos a hablar algo sobre algo muy breve en la siguiente sesión sobre, bueno, las perspectivas, bueno, y si tiene perspectivas el socialismo, sino cuál es la perspectiva. Y usted menciona algo, pues que es evidente que está más cercano, y es el de ir hacia un esquema igualitario bajo una figura más como de gobiernos y estructuras políticas socialdemócratas que, super sintetizándolo mucho, plantean que el Estado puede intervenir. El Estado reconoce que hay en el lenguaje de los economistas unas fallas, desigualdad del ingreso, pobreza, miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Estado puede intervenir para capturar una parte mayor por la vía de los impuestos del excedente. Eso significa que paguen mucho más impuestos quienes más ganan, los capitalistas. Lo han hecho muchos países. Y con base en esos recursos que recauda, pueda destinarlos a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, especialmente de aquellos trabajadores que están en peor situación de desempleo o de muy bajos ingresos, sean asalariados o cuenta propia. Entonces, puede el Estado decir, bueno, yo aporto la educación, les financio, les doy la educación, la salud, incluso la educación hasta el nivel universitario, y puedo hacer programas de vivienda, puedo hacer programas de hogares infantiles, de subsidios al adulto, etcétera. Y efectivamente, es decir, hace más igualitario en el sentido de que compensa el ingreso, por así decirlo, secundario. No cambia la estructura primaria. Puede haber unos intentos y hay otras propuestas en el sentido de cómo hacemos que los trabajadores sean miembros, dueños también de las empresas, que los trabajadores también sean dueños de las empresas, que sean como, se compenetren más con el capitalismo, pero que sean dueños y que obtengan parte de las ganancias, etcétera, etcétera. Pero en general estos esquemas apuntan en esta dimensión es más a redistribuir, tomando más impuestos de los más ricos, los capitalistas sobre todo, y transfiriéndolo para compensar el ingreso. Y en eso hay muchas experiencias, y hay muchas experiencias muy interesantes de mucho tiempo en muchos países, bajo la figura, se ha denominado el Estado benefactor, los Estados socialdemócratas, etc. En nuestros países ha habido también algo de eso, no con el mismo desarrollo que pueden haber tenido los países nórdicos o Francia o España misma y todo.
Pero eso también es una lucha. Es decir, los capitalistas no quieren para nada el socialismo ni el comunismo. Pues vamos a hablar de algo de eso en la siguiente, pero tampoco quieren mayor redistribución ni pagar más impuestos. Por supuesto que no. Pues tampoco quieren pagar mejores salarios. Entonces es una lucha política. Claro, en el marco del capitalismo, esa es la posición, digamos, más de izquierda y progresista de los trabajadores. De alguna manera es la propuesta de un gobierno como el de Gustavo Petro. Esa es y la gran rabia con Petro es porque toca intereses particulares, porque intenta metérseles a los dueños de las EPS, porque discute con los de las pensiones, porque se les quiere meter a los de los servicios públicos, que les afecta sus ganancias. Pero en el fondo porque además representa más a los trabajadores asalariados y por cuenta propia que a los capitalistas. Entonces, eso es una pugna también a ese nivel, es una lucha política a ese nivel. En el caso colombiano, pero en general en el caso de los progresismos latinoamericanos, en algunos momentos han logrado tener bastante fuerza, bastante fuerza. En el caso colombiano es menos, por primera vez se llega con Petro, pero Petro llega sin Congreso, con una justicia que en general, con unas cortes que en general pues también lo restringen mucho, y con todo el aparataje de los medios de comunicación, de los gremios, de toda la presión de los capitalistas nacionales y extranjeros en contra de su gobierno. Pero, claro, vamos a discutir algo sobre eso. Esa es digamos, la opción, mientras no exista otra opción más radical de cambio, es la opción desde la perspectiva de los trabajadores. Y del otro lado, pues evidentemente hay una guerra. El neoliberalismo ha sido eso. Las políticas libertarias a lo Milei en Argentina o a lo Trump son eso. Lo que están haciendo en muchos países europeos, también algunos gobiernos, es vamos a quitarles, vamos a quitarles recursos a los trabajadores, vamos a aumentar la parte de los capitalistas. Entonces, durante unas décadas, sobre todo en Europa, parte en los Estados Unidos, hubo una participación grande de los trabajadores en el valor agregado, parte por los ingresos directos, pero parte por el papel redistributivo del Estado. Eso se comienza a desmontar también ya, o sea, se comienza a reducir y hay una pugna. Y la política neoliberal, súper sintetizándola mucho, apuntaba hacia eso. Vamos a aumentar la parte de los capitalistas. Las estadísticas de Oxfam a nivel mundial muestran cómo aumentó enormemente la concentración de la riqueza, cómo los salarios reales de los trabajadores en muchos países como Estados Unidos se estancaron, no volvieron a crecer. En algunos países han disminuido. Y es una pugna, esa es la pugna al interior del capitalismo. Entonces, mi opinión es, claro, esa es la lucha concreta real que tienen los trabajadores ahorita en Colombia, me estoy anticipando. Y pues hay que apoyar esa lucha, pero no, eso no significa, en mi opinión, que haya que dejar de lado la interpretación más amplia, porque esa posición política, en mi opinión, ignora o no va al fondo de la interpretación de lo que realmente es el modo de producción capitalista y al mismo tiempo, pues vuelve a generar unas ilusiones, ¿sí? Sobre cosas que se pueden lograr algunos resultados, pero que en lo fundamental no van a cambiar la estructura de fondo. Digamos, es mi posición y ya gracias porque me anticipa también Javier algunos de los temas de la siguiente sesión. Bueno, si hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, si no, mientras tanto, lo de siempre, luego les envío las lecturas para la última sesión. Les confianza, si a alguno le queda muy difícil 4:30, comencemos a las 5. Yo creo que en un par de horas logramos. De todas maneras, a las 7, si alguien quiere continuar, no hay problema, pues no, quien quiera retirarse en ese momento, pues
estaría perfecto. Levantó la mano Lila. Lila, por favor. Sí, profe. Bueno, primero darle las gracias y segundo, hacer una invitación a todos los compañeros que asisten para que apoyen la difusión del libro, perdón, bien sea haciendo pequeños lanzamientos, digamos, del libro en los sitios de trabajo, los sitios de estudio. En particular, tuvimos una conversación con algunos del grupo a ver qué posibilidades hay de que Álvaro Alegría y también Octavio pudieran hacerle una invitación al profesor para que estudiantes del grupo de ustedes, o como bien consideren hacerlo, se dé la charla y promovamos la venta de los libros. Esto para todos los que asisten a la reunión. Gracias. Lila, es usted muy, muy amable. Quería contarles que, bueno, algunos lo saben, sacamos un número pequeño, pero ya sacamos una segunda impresión. Eh, y también la editorial Teoría y Praxis del Partido Comunista sacó otra, cosa que a mí me interesaba mucho porque me parecía muy bueno que el partido se comprometiera más directamente y lo divulgara. Con Lila hemos hablado a veces de este tema. A mí me interesa mucho, hemos logrado hacer con algunos sindicatos. Me interesa mucho, sobre todo, pues este libro no fue pensado, ni tiene esa pretensión, y además, pues tiene ese nivel de un texto académico dirigido a una discusión académica profunda, aunque puede dar el debate en medios académicos, pero pues que me interesaba que llegara o que a sectores de trabajadores, a sindicatos, organizaciones políticas. Y ahí vamos relativamente bien. Entiendo y le agradezco a Lila la mención, pues que es importante tratar de difundirlo más. Si de pronto hay quienes tienen contactos con sindicatos, organizaciones, pues la idea es poderles hacer llegar un ejemplar, invitarlos a que lo conozcan y a hacer quizá una charla o, bueno, pues hacer la, la promoción para que se conozca mucho más. También pues vamos a divulgar luego, ya se está divulgando, pues la idea es que estas sesiones están quedando grabadas, poder divulgar el texto y vamos a estar luego sacando varias notas, discutiendo temas específicos que se trabajan en el libro. Entonces, muchísimas gracias, Lila, por la mención, por estar pendiente de estas cosas. Mientras alguien más se anima, entonces acuérdense, no me ha llegado, tenía la esperanza de que me llegara, pero no me llegó ahorita, pero yo creo que mañana llega la invitación a lo de Atilio para comentarles. Y he tomado nota, hoy por ejemplo lo que mencionó Fabiola, Nodier, Karen, Javier, también de temas que es bueno, pues que yo pienso trabajar una mejor versión del texto y de, eh, de incorporar temas que han surgido y que pues apenas están mencionados, enunciados en el texto, pero que ameritan evidentemente un trabajo, trabajo. ¿Nodier volvió a levantar la mano o fue que se le quedó? Sí, señor. Bueno, Eh, perdónate, Karen, Nodier, olvidé mencionar que sí, Nodier ya estaba haciendo algunos contactos en este sentido, Lila. Bueno, qué pena no haber dado el crédito oportunamente. Nodier, por favor. eh, sí, profesor, es que, bueno, voy a Nodier, contar como la experiencia propia, sí. pues y bueno, lo que le contaba a Lila, sí, porque cuando hablaba con el profesor, decíamos que este tipo de cursos no tenía más divulgación porque a veces no había, pues, o el público objetivo tampoco sabía que se daban, ¿cierto? Entonces, a lo que invita Lila es a que establezcamos puentes entre el público al que el profesor puede llegar y gente que no sabe que el profesor imparte estos cursos, o al menos en
y que ya están quedando de manera virtual, ¿cierto? Entonces la idea es ir como perfeccionando el método para aprender a comunicar, para que el profesor no se desgaste mucho en tener que repetir la misma clase, sino que vamos viendo pues como la evolución, ¿cierto? Bueno, y ya la experiencia personal que les quería contar es que, y es mi opinión para todos, y de por qué en esta nueva Colombia, digo, en el presente, y me pasó estos días dialogando con un amigo que posteó, dijo, estos son los 5 candidatos del Centro Democrático a la presidencia. Entonces yo le dije, ve, hay que guardar esos 5 candidatos porque en cualquier momento Vicky Dávila lo recoge, ¿cierto? Y esa será la elegida. Le dije al amigo y empezamos pues como un diálogo y básicamente, bueno, en sus palabras dijo que eh, tenía que, digamos, emplearse con los empresarios del país, porque realmente no les estaba yendo muy bien, ¿sí? Entonces yo, pues a mí me quedó como ahí la frase, entonces le pedí que digamos, lo dialogáramos para poder entender bien su frase, porque a partir de las herramientas que adquirió en el curso, y ahí va pues para atarlo, ya tendría como debatir mejor ese tipo de cosas en un amigo que tiene su pregrado, que me contaba la buena noticia de que que iba a recibir su maestría en comunicación de la Universidad de Antioquia, él es comunicador de la Universidad de Antioquia, y iba a ser, pues fue de los mejores trabajos de maestría, pero básicamente cuando él escuchó o leyó en palabras claves el marxismo, la definición de asalariado, como dónde estábamos él y yo, él que posiblemente está en la misma condición que yo, pues que somos contratistas o del Estado, de las empresas privadas o la economía solidaria, y no, entonces cuando el hombre leyó o al menos mis audios y mis textos, básicamente es que venimos de un periodo en el que Colombia, cuando se habla de Marx, es como nombrarles el chucho, el coco, y básicamente les aterran, se paralizan, no son capaces de dar un diálogo, pero entonces el presente nuestro es que seamos más abiertos a escuchar, pues a entender, porque, bueno, y hoy Colombia tiene esas circunstancias para que se den esos debates, ¿cierto? O sea, el periodo en el que pasamos ese tan oscuro, en el que, bueno, porque ya sea porque una guerrilla que tenía el apellido marxista, ya sea leninista o maoísta o yo qué vas a ver. Entonces eso generó mucho estigma en la población y la gente, a veces ni siquiera la gente preparada, que ha leído, que tiene contacto con la universidad pública incluso, está preparada pues como para dar los debates. Entonces eso es como lo que viene pasando en la sociedad. Bueno, nos sentimos mejor preparados para entender el país desde el punto de vista del modo de producción capitalista. Eso era lo que les quería decir. Entonces también bueno, tener la humildad de poder dialogar con la gente sin ser fanáticos y demás. ¿Por qué? Porque le digo yo, y con esto concluyo, ¿por qué es importante este tipo de cursos? O sea, leer y entender a Marx sirve para entender mejor el capitalismo. Eso es todo, profe. Y buena noche para todos, compañeros. Gracias a usted, Nodier. Y bueno, me anticipa también temas para la próxima sesión de esa prevención contra el socialismo, pero me alegra escuchar que el curso pueda aportar en ese sentido que usted menciona. Bueno, creo que ya van a ser las 7:30, ya deben estar cansados. Nos vamos despidiendo entonces. Les enviaré la información. Gracias a César por el apoyo técnico en la grabación. Y gracias pues a ustedes, a Nodier, Karen, Lila, Gloria, Octavio, Álvaro, Constanza y su hijo Memo, Manuel, por acompañarnos, Javier. Y nos veremos entonces la próxima semana. Les confirmo luego la hora exacta en la que comenzaríamos y, como siempre, las lecturas. Me despido entonces. Buenas noches. Un abrazo a todos y a todas. Cuídense mucho. Muchas Buenas gracias, noches, profe. Buenas gracias. noches, Bueno, gracias, profe. Buenas noches, cuídense. Hasta luego a profe. todos, Gracias. todas. Buenas Chao. noches. Bueno, Gracias. chao.
Ay,